vector y la velocidad es otro vector. Pero la aceleración es el cambio de la velocidad que ocurre en un tiempo determinado. Por ejemplo, si decimos que un automóvil acelera en una carretera recta desde el reposo hasta 60 kilómetros por hora en 5 segundos. En este caso voy a hacer un par de aclaraciones. La primera es que cuando dice, siempre que diga que parte desde el reposo, significa que su velocidad inicial es 0. O sea que inicialmente en el problema no tenía el objeto velocidad. Estaba en reposo, no se estaba moviendo. Entonces su velocidad inicial era 0. Siempre que diga que empieza desde el reposo. Y la otra aclaración es que en algunas ocasiones las unidades de medida vienen de esta forma. Por ejemplo, kilómetros por hora. Para facilitar nuestros procesos, nosotros solo vamos a trabajar ya sea en el sistema internacional o en el sistema inglés. En este caso, esto que se relaciona más con el sistema internacional lo pasamos al sistema internacional. Entonces, pero la unidad de medida de longitud o de desplazamiento es el metro. En el sistema internacional es el metro, no es el kilómetro. Entonces, esta medida deberíamos de convertirla a metros. Esta que está dada en kilómetros deberíamos de convertirla en metros. Entonces, para resolver esa situación, dice, ¿cuál es la magnitud de la aceleración media? Nos están preguntando el valor que toma la aceleración media, dados estas condiciones. Entonces, lo primero que hacemos, les decía, es convertir estos valores de 60 kilómetros por hora, lo vamos a convertir a metros por segundo, que es la forma oficial en que se expresa la velocidad en el sistema internacional, metros por segundo. Entonces aplicamos estequiometría y decimos, si partimos de un valor de 60 metros por segundo, que lo vamos a convertir, 60 kilómetros por hora, es el valor que partimos, 60 kilómetros por hora. Y lo vamos a convertir a metros por segundo, entonces este factor lo multiplicamos por un factor de equivalencia que me convierta kilómetros en metros y un factor de equivalencia que me convierta horas en segundos. Entonces lo hacemos de esta manera. Yo parto de 60 kilómetros por hora, luego lo multiplico por un factor unitario de equivalencia que dice que un kilómetro tiene 1000 metros, siendo cuidadoso de, en esa relación, dejar los kilómetros en el denominador y los metros en el numerador, para que kilómetro que originalmente estaba en el numerador se cancele con kilómetro en el denominador y la medida me quede expresada en metros. De la misma manera yo multiplico con un factor que me convierta las horas en segundos. Te digo, una hora tiene 3600 segundos. 60 por 60. Entonces, para convertir, yo diría, lo voy a multiplicar por una hora que tiene 3600 segundos, cuidando que el factor hora vaya en el numerador para que pueda cancelar la hora que está en el denominador. Entonces se cancela y finalmente esta expresión queda en metros sobre segundo. Y el resultado de la operación, 60 por 1000, 60.000 entre 3600, me da 16.67 metros por segundo. En este momento lo único que hice fue convertir los 60 kilómetros por hora en metros por segundo. Y esa es mi velocidad final. ¿Cuál es la velocidad inicial? Es 0. ¿Sí? La velocidad inicial es 0, la velocidad final es de 16.67 metros por segundo. Escobar. Ingeniero, una pregunta, ¿y se puede representar por metros por hora? No, sí se puede. De que se puede, se puede. Pero oficialmente la medida de, o la unidad de medida para tiempo, perdón, para longitud y para desplazamiento en el sistema internacional, la unidad de medida es el metro. Y la unidad de medida, y eso lo vimos al inicio, la unidad de medida en el sistema internacional para tiempo es el segundo. Oficialmente la unidad de medida para tiempo
en el sistema, tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés, es el segundo. Entonces, es mucho más práctico expresarlo en metros por segundo. Se podría expresarlo en metros por hora o en metros por día o metros por minuto, pero esta es la forma oficial en el sistema internacional. Bueno, entonces esta es la velocidad final. Ya que tenemos velocidad final, entonces procedemos a calcular la aceleración. Y decimos que aceleración es velocidad final menos velocidad inicial. Esto es cuánto cambió la velocidad. ¿Sí? Dividido entre el tiempo. Porque si se recuerda, el concepto de aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. ¿Sí? Por eso debe ir dividido el tiempo en el que ocurre ese cambio de velocidad. Entonces, cuando yo resto 16.67 metros por segundo menos 0 metros por segundo, me queda en el numerador 16.67 metros por segundo. Y en el denominador me queda segundo. Cuando yo opero esos factores, es como que si usted tuviera una fracción compleja. Acuérdese de Byron, acuérdese de su matemática 1, fracciones complejas. Entonces, las fracciones complejas, si yo la quiero simplificar, entonces opero el producto de extremos y el producto de medios. O sea, numerador del numerador de la fracción con denominador del denominador. Y luego denominador del numerador con numerador del denominador. O sea, la ley del sándwich, producto de extremos con producto de medios. Entonces, como arriba da metros por segundo y abajo da segundos, cuando yo lo opero me daría metros sobre segundo al cuadrado. Normalmente esa es la forma que vamos a expresar aceleración en el sistema internacional, en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque originalmente es metros por segundo sobre segundo. Originalmente la medida de aceleración, cuando usted opera esto, le da metros por segundo sobre segundo. El cambio de la velocidad, metros por segundo. En el tiempo, sobre segundo. Pero para facilitar operaciones posteriores, entonces es que se expresa de esa manera. O sea, se simplifica esa relación de unidades. Metros sobre segundo cuadrado es una medida que expresa aceleración. ¿Por qué? Porque es metros sobre segundo. ¿Ah? Es esto, segundo por segundo me da segundo al cuadrado. Entonces, cuando yo opero, me confirman ustedes, me da 3.33 metros por segundo cuadrado. ¿Preguntas sobre este primer ejemplo? Estoy calculando la aceleración media. Es el cambio de velocidad en el tiempo. ¿Preguntas? Si las tienen. Veamos entonces otro ejemplo. Dice, un auto se mueve en una carretera recta y el conductor aplica los frenos. Si la velocidad inicial, aquí no están marcando la velocidad inicial, era de 15 metros por segundo y tarda 5 segundos en llegar a una velocidad de 5 metros por segundo, ¿cuál fue la aceleración media del automóvil? Otra vez me están preguntando aceleración media, casi con ese concepto vamos a trabajar normalmente, aceleración media. Entonces, yo digo, bueno, lo ideal para resolver un problema es separar los datos que me da el problema. Yo identifico y separo qué información tengo, qué datos tengo y los pongo ahí ya organizados. Luego identifico lo que el problema me está pidiendo. ¿Qué es lo que tengo que averiguar yo? Y finalmente identifico una fórmula que me relacione lo que tengo con lo que me pide para poder obtener la respuesta. Ese sería un procedimiento sencillo y lógico. Entonces, aquí hay una situación especial, porque en la otra sección me decía, no, ahí es 2 metros por segundo cuadrado. Pero vamos a ver qué sucede. Resulta que la velocidad inicial es de 15 metros por segundo. Y la velocidad final, porque dice que tarda 5 segundos en llegar a esta velocidad. Al cabo de los 5 segundos está la velocidad final, 5 metros por segundo. Entonces, la aceleración aquí fue velocidad final. Fíjese que algunos se confunden, no se vaya a confundir usted. Algunos se confunden diciendo que la velocidad final es esta porque como la miran más alta, pero esa es la velocidad inicial en este ejemplo. Entonces,
Velocidad final es 5 metros por segundo, menos velocidad inicial, que es de 15 metros por segundo, y dividido entre el tiempo, que en este caso fue de 5 segundos. En 5 segundos ocurrió este cambio de velocidad. Cuando opero, digo 5 menos 15 me da menos 10. Dividido entre 5 me da menos 2 metros sobre segundo cuadrado. Significa menos 2 metros por segundo sobre segundo. ¿Sí? Ya simplificado, menos 2 metros por segundo cuadrado. Y esa sería la respuesta. Aquí lo que quería mostrarles es que en este caso la aceleración fue negativa porque está reduciendo la velocidad. Es decir, que si la velocidad va hacia la derecha, la aceleración en ese caso iría hacia la izquierda. Se va oponiendo a la velocidad. Entonces, si la velocidad la tomamos como positiva, la aceleración que es contraria debe de resultar negativa. ¿Preguntas sobre este segundo ejemplo? No hay. Entonces, bueno, ya que tenemos más o menos claro el concepto de aceleración, entonces ya nos introducimos en el nuevo tipo de movimiento. Fíjese que el primer tipo de movimiento era movimiento rectilíneo uniforme, en donde la velocidad era constante. Cuando la velocidad es constante, quiere decir que no hay aceleración. Porque la aceleración es el cambio de velocidad. Si la velocidad es constante, no hay cambio de velocidad. No hay aceleración. Pero ahora que ya vimos el concepto de aceleración, repito, nos introducimos en el siguiente tipo de movimiento. Y este es el movimiento uniformemente acelerado. En su abreviación le decimos MUA. Movimiento uniformemente acelerado. Aquí ya entra el concepto de aceleración. Hay una aceleración, pero hay una aceleración uniforme. Es decir, que la aceleración no cambia. ¿Ah? Una aceleración constante. Veamos la definición. Dice, este tipo de movimiento se produce cuando la aceleración es constante, es decir, no cambia. Y el movimiento es en línea recta. Significa que la aceleración media es igual a la aceleración constante. ¿Por qué? Porque en cualquier instante la aceleración va a ser la misma que en todo el recorrido. No está cambiando la aceleración. Por lo menos eso suponemos. Entonces Hans Galvez me dice, por favor, si yo estoy diciendo que la aceleración no cambia, ¿qué es lo que cambia en este tipo de movimiento? No sé si ya les dije, pero cuando yo les haga una pregunta, tienen un máximo de 30 segundos para responder. Si no responden esos 30 segundos, ya sea verbalmente, que es mejor, o por el chat, si tienen problemas de audio, entonces yo le doy como inasistencia. ¿Sí? Entonces le preguntaba a Hans Galvez que me diga si el movimiento uniformemente acelerado, yo estoy diciendo que la aceleración no cambia, entonces, ¿qué es lo que cambia en este movimiento? Porque la aceleración no cambia, significa que la velocidad se mantiene constante, ¿no? Esa es la confusión, porque si la aceleración no cambia, pero existe aceleración distinta de ser, entonces la velocidad sí cambia. ¿Ah? O sea, cuando usted le dice, mire, en este movimiento la aceleración no cambia, pero hay aceleración. Lo que pasa es que no cambia. Si hay una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado, quiere decir que todo el tiempo va a ser de 5 metros por segundo cuadrado. Pero esa aceleración de 5 metros por segundo cuadrado está haciendo que la velocidad cambie. 5 metros por segundo cuadrado quiere decir que cada segundo cambia la velocidad en 5 metros por segundo. Entonces, en este tipo de movimiento yo dije que la aceleración era constante, es decir, que no cambiaba, pero lo que cambia es la velocidad. Porque a menos que la aceleración sea cero, es decir, que no exista, cuando hay aceleración hay cambio de velocidad. No importa que sea constante o no sea constante la velocidad, perdón, la aceleración, la velocidad va a cambiar por el hecho de que la aceleración le está provocando cambio a esa velocidad. Entonces aquí lo que cambia es la velocidad.
La aceleración no cambia, pero la velocidad sí, porque al existir aceleración en este movimiento, existe cambio de velocidad en el tiempo. Bueno, la nomenclatura que vamos a usar es, vamos a llamar T al tiempo transcurrido en nuestras operaciones. Vamos a llamar X sub 0 a la posición inicial, o sea, el espacio de posición inicial. Vamos a llamar B sub 0 a la velocidad inicial. Vamos a llamar XF a la posición final, es decir, la posición inicial, salvo que sea 0, ahí ya no se considera la posición inicial, pero si la posición inicial está a 5 metros y la posición final está a 30 metros, entonces posición inicial es 5, posición final es 30. Pero si la posición inicial no se dice, quiere decir que se está tomando que ahí es el punto de partida 0. Entonces no hay valor para posición inicial o la posición inicial 0, digamos. Entonces X sub F va a ser posición final y B sub F va a ser velocidad final. Este es el tiempo, esta es la posición inicial, esta es la posición final. Esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad final. Estas dos primeras fórmulas nos van a servir, no mucho, pero en condiciones que estemos hablando de velocidad media. Es decir, cuando el movimiento es, asumimos que no hay mucho cambio, es promedio. Entonces, la velocidad media puede obtenerse de dos maneras. Ya sea posición final menos posición inicial, es decir, qué desplazamiento hubo sobre el tiempo, velocidad, posición, esa diferencia de desplazamiento que hubo, posición final menos posición inicial, partido tiempo, o la velocidad media va a ser el promedio de la velocidad final y la velocidad inicial. Promedio quiere decir que yo sumo esas dos velocidades y lo divido entre dos. ¿Sí? Luego, velocidad final va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Sí? De ahí se desprende que si yo despejo aceleración, quiere decir que va a ser velocidad final menos velocidad inicial partido el tiempo. El tiempo que está multiplicando a la aceleración pasa dividiendo del otro lado de la ecuación. ¿Sí? Por otro lado, yo digo que la posición final va a ser la posición inicial más lo que gane por la velocidad, o sea, más velocidad por tiempo. ¿Sí? Esta es básicamente cuando no hay aceleración, pero cuando hay aceleración ya sería esta forma. Posición final es la posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Esto es ya cuando existe la aceleración. Entonces, repito, posición final es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero eso es cuando hay una posición inicial. Pero ¿qué tal si la posición inicial es 0? Entonces se elimina esta primera parte de estas dos ecuaciones. Si la posición inicial es 0, pues esto ya no cuenta. Y si la posición inicial es 0, entonces las fórmulas serían las siguientes. Por favor, estas 4 fórmulas que yo tengo aquí van a ser nuestras fórmulas de batalla. Vamos a hacer las fórmulas que todo el tiempo vamos a estar usando. Tengo para velocidad final estas dos fórmulas. Velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Es decir, en qué punto empezó la velocidad y cuánto fue lo que cambió debido a la aceleración y el tiempo. También tengo esta fórmula que dice que velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por espacio. ¿Sí? Cuando quiero averiguar velocidad final al cuadrado. La fórmula de espacio, que es lo mismo que posición recorrida, en los libros se le llama espacio porque algunos se confunden. Usted me está diciendo que era posición y ahora está diciendo espacio. Es lo mismo. El espacio, o sea, la posición recorrida, ¿sí? El desplazamiento, va a ser velocidad inicial por tiempo
más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y por último, la aceleración, que esta fórmula parte de la definición, dice que es velocidad final menos velocidad inicial partido tiempo. Repito, estas 4 fórmulas, de una vez páselas a su formulario. De una vez escríbalas y mejor si se las aprende de memoria, pero esto va a ser cuando usted se ejercite mucho. Cuando ya tome muchos ejercicios, usted se va a aprender las fórmulas de memoria. Pero mientras tanto puede tenerlas a la par, ya bien organizadas, estas 4 fórmulas de movimiento uniformemente acelerado. Lo que quiero decirles, en lo que usted copia estas fórmulas, yo le voy a hacer una aclaración. Que a veces usted usa esta fórmula para despejar aceleración, por ejemplo. Pues ya usa esta fórmula y despeja el factor aceleración. O usted puede usar esta fórmula, por ejemplo, para despejar espacio, o sea, para despejar la X, posición recorrida, posición del recorrido. ¿Sí? Entonces, estas 4 fórmulas existen y se pueden usar en forma directa o ya sea en forma indirecta, despejando alguno de los factores que me interese de esa forma. Pero en esencia van a ser estas 4 fórmulas las que vamos a estar utilizando. ¿Ah? O sea que usted debe tenerlas, repito, siempre a mano, siempre a mano. Ya le dije, al factor cuaderno u hojas, lápiz o lapicero y calculadora, usted agréguele ya estas 4 fórmulas. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos para el curso de física. Bien. Entonces estamos en este movimiento donde hay aceleración, es decir, hay cambio de velocidad, ya sea de incremento o reducción. Bien, ahora sí paso a lo siguiente, creo que ya copiaron las fórmulas. Estas se están resumiendo de este lado, las de la izquierda se están resumiendo a la derecha. ¿Sí? Porque aquí lo que hicimos solamente es de que en estos 2 factores añadimos el espacio inicial, o sea, la posición inicial. En el caso que la hubiera, pero si no la hay, entonces esto se resume a esta forma. Bien. Vamos a ver entonces algunos ejemplos y luego ejercicios. Primer ejemplo. Dice, ahí sí que póngale mucha atención. Dice, se diseña un aeropuerto para naves pequeñas y determinado tipo, quítele él, determinado tipo de avión que podría usar este aeropuerto debe alcanzar una velocidad de despegue de 100 kilómetros por hora, 27.8 metros por segundo, y puede acelerar a 2 metros sobre segundo cuadrado. Dice, si la pista tiene 150 metros de longitud, ¿podrá el aeroplano alcanzar la velocidad adecuada para el despegue? Lea el ejercicio usted mismo. Bien, voy a tratar de explicarlo. Resulta que hay un aeropuerto, bueno, digamos que no es un aeropuerto, digamos que es una pista solamente. Y vamos a asumir que usted tiene una finca y en esa finca usted construyó una subpista de aterrizaje. Y esa pista tiene una longitud de 150 metros. ¿Ah? Usted quiere comprar usted un avioncito, pero usted en las características del avión, usted determina que para que ese avión pueda despegar, debe llegar a una velocidad de 100 kilómetros por hora. O sea, 27.8 metros por segundo, que es el equivalente. Entonces, tiene que alcanzar esta velocidad tiene que alcanzarla para lograr despegar. Y este avión que usted quiere comprar tiene una posibilidad de acelerar 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Ah? Este es su factor de aceleración, 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, usted dice, voy a verificar si ese avión puede despegar. Y no va a resultar que solo aterriza y se quedó ahí para eterna memoria porque ya no puede despegar, ¿verdad? Entonces, hay 2 formas de solucionar este problema. Fíjese bien. La primera forma es que usted evalúa si con estos 150 metros de longitud
partiendo de una velocidad de cero, porque siempre que un avión va a despegar, su velocidad de partida en el proceso de despegue es cero. Parte de cero y de ahí va ganando velocidad hasta que despega. Entonces, en este caso de despegar un avión, su velocidad inicial es cero. Entonces, hay dos formas de resolverlo. Le decía, una, usted puede probar si con una velocidad inicial de cero y acelerando a 2 metros por segundo, en una pista de 150 metros, usted logra obtener esta velocidad. Esta es la primera forma. Repito, velocidad inicial cero, aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado y un espacio de 150 metros, usted logra alcanzar esta velocidad que le permitiría despegar. Esta es una forma. La otra forma de resolverlo es usted dice, bueno, con una velocidad inicial de cero y una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado, para alcanzar esta velocidad de 27.8 metros sobre segundo, ¿qué longitud o qué espacio necesitaría? O sea, el resultado usted lo compara con estos 150 metros. Vamos a tomar la primera forma. Vamos a evaluar si con 2 metros sobre segundo cuadrado de aceleración y 150 metros de longitud, se logra, qué velocidad se logra tener al final de cuentas. Y se compara si se le llega a la velocidad de despegue. Entonces, los datos son, originalmente, yo tengo una X de 150 metros. Tengo una velocidad final que necesito alcanzar, la velocidad de 27.8 metros sobre segundo. Tengo una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado y la velocidad inicial siempre va a ser 0 metros por segundo. Entonces, si yo ignoro esta velocidad de 27, la ignoro y solo con estos tres factores yo voy a determinar qué velocidad obtengo, solo con X, A y velocidad inicial. Con estos tres factores yo determino la velocidad final y luego comparo con la velocidad final que necesito. Entonces, siempre en este tipo de movimiento yo voy a necesitar tres datos para encontrar el cuarto que me están pidiendo. Siempre necesito conocer tres datos de información inicial. Aquí yo tendría para mi proceso X, aceleración y velocidad inicial. Voy a buscar una fórmula que me permita encontrar que me permita encontrar velocidad final, perdón, con estos tres factores. Y yo veo que velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por espacio. La fórmula me permitiría encontrar velocidad final, conociendo velocidad inicial, conociendo aceleración y espacio. Es decir, conociendo estos tres factores. Entonces, al aplicarla como velocidad inicial es 0, entonces yo cancelo este factor, velocidad inicial al cuadrado, esto se hace 0, y solo me quedaría 2 veces aceleración por espacio. Eso va a ser velocidad final al cuadrado. Si yo quiero velocidad final, pues le saco raíz cuadrada. Aquí lo tengo. Velocidad final al cuadrado es 2 veces aceleración por espacio. Quiere decir que velocidad final sería la raíz cuadrada de esto. Saco raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. ¿Verdad? Y final, raíz cuadrada de 2 veces aceleración por espacio. Colocando los datos, yo digo velocidad final es 2 por 2 metros sobre segundo cuadrado por 150 metros. El resultado adentro del radical, adentro de este radical, me quedaría metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque metros por metro que está multiplicando ahí me da metros cuadrados, dividido segundo cuadrado. Al sacar raíz cuadrada, esos cuadrados se cancelarían y me quedaría metros por segundo. Por favor, me comparan, me verifican si esa operación está correcta. Ingeniero, está correcta. Gracias. Entonces, eso significa que con estas condiciones de 150 metros de pista, de aceleración de 2 metros por segundo cuadrado y de velocidad inicial 0, yo lograría alcanzar una velocidad final de 24.49 metros por segundo. La pregunta es, ¿servirá ese avión para esa pista? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? Ay, Dios. Vamos a ver qué dice Abner Coy. Creo que no, Inge. No, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque yo necesito, para despegar, necesito 27. Esta es la velocidad que necesito para despegar.
Y yo con estas condiciones de pista solo alcanzo, y de avión, solo alcanzo 24:49 metros por segundo. Entonces no se recomienda ese tipo de avión, ya que el espacio no permite que el avión despegue para alcanzar esa velocidad mínima de despegue, que es de 100 kilómetros por hora. La otra forma que lo pudimos haber hecho es utilizar velocidad inicial 0, la aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado, y velocidad final 100, o sea, 27.8 metros sobre segundo. Y entonces con esos tres valores encontramos la longitud de la pista. Teóricamente nos hubiera dado más de 150, bueno, posiblemente 170, por ejemplo. Entonces yo para despegar necesitaría por ahí como 170 y yo solo tengo 150. De cualquier manera, el avión no puede despegar en esas condiciones. ¿Preguntas? ¿Estamos bien ahí? ¿Se da cuenta? Usamos una de las 4 fórmulas que teníamos para poder obtener el valor desconocido. Ahí sí que usted tiene que tener bastante habilidad para descubrir las fórmulas. ¿Qué fórmula puede usar para obtener el dato que necesito con los datos que me da el problema? Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto tarda un automóvil en recorrer 30 metros y acelera partiendo del reposo a una aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado? Resuélvalo usted, por favor. 2 minutos para resolverlo. Y vemos la respuesta. Un ejercicio sencillo. Bueno, vamos a ver. Estuardo Morales me dice su resultado. 5.48. 5.48. Es un problema sencillo. Vamos a ver si ese es el resultado. Ahorita que yo espero que todos lo hayan completado. Siempre, por favor, haga los ejercicios, ¿sí? Para que usted valide lo que estamos haciendo. Bueno, entonces en este caso teníamos los siguientes datos. El espacio que nos daba en recorrer era de 30 metros. La aceleración de 2 metros sobre segundo cuadrado. La velocidad inicial es 0. Se acelera partiendo del reposo, dice. Entonces la velocidad inicial es 0. Y usamos una fórmula que nos relacione estos datos para encontrar el tiempo. Si se dan cuenta, yo la que usé fue esta que dice que espacio es velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Como la velocidad inicial es 0, todo este factor se hace 0, porque cuando usted multiplica 0 por cualquier valor, el resultado es 0. Entonces solo me quedaría que espacio es un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. De manera que, para despejar tiempo, aceleración que está multiplicando pasa dividiendo a x. Y 2, el 2 está dividiendo porque es un medio, el 2 está como denominador. El 2 que está dividiendo pasa multiplicando. De manera que tiempo va a ser este factor, raíz cuadrada de 2 por x partido a. Si le ponemos valores, 2 por 30 metros partido 2 metros sobre segundo cuadrado. Al operar y sacar raíz cuadrada, metros se va con metros, queda segundos cuadrados de denominador pasa a ser numerador, y al sacar raíz cuadrada queda como segundo. Por favor, nos volvemos a conectar al terminar este tiempo, ya estamos por concluir la primera fase. Nos volvemos a conectar para determinar si hay dudas sobre este segundo ejercicio, sobre este segundo ejemplo. Pero básicamente eso fue lo que hicimos, utilizar esta fórmula para despejar